Amigas y amigos, señoras y señores, damas y caballeros, tengan muy, pero muy buena tarde. Sean bienvenidos a Conexión Académica. Mi nombre es Edgar Hernández Morales. Hoy vamos a platicar con el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Ahí están los libros Morí y vi y Desde el umbral de la muerte del doctor René Santizo Fión. Con él el tema que vamos a platicar hoy es la de construcción de la memoria y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido a Conexión Académica. Hola Edgar, hola Radio Escuchas. Para mí es un gusto y un honor seguir la charla de pensamiento posmodernista del siglo XX y ahora en el siglo XXI con el neorrealismo. Pues bien, doctor, comencemos entonces preguntándole, ¿qué es la memoria, doctor? Bueno, Edgar, realmente la memoria son circuitos cerebrales, como que fueran redes, que nos sirven para sobrevivir y avanzar en nuestra evolución como especie humana. Son sumamente importantes del momento en que estamos en el útero materno. Vamos guardando en el inconsciente aspectos positivos que nos pueden ayudar a salir de un riesgo inminente. Entonces, en pocas palabras, la memoria es lo que nosotros somos, como dijo Eric Kandel, premio Nobel de Fisiología, en su libro que se llama En busca de la memoria. Nosotros somos nuestra memoria. Y tan es así que cuando perdemos la memoria nos puede dar Alzheimer. Entonces nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro yo se pierde y quedamos lamentablemente con esa catastrófica enfermedad, aislados del mundo real, de nuestras familias, nuestro entorno, nuestro yo. Doctor, ¿y qué son los falsos recuerdos? Eso es muy interesante, Edgar, porque fíjese que en la década de los 80 y 90 surgieron algunos fenómenos muy interesantes en la psicología, en la cual algunas personas que tenían depresión, ansiedad, problemas de alimentación, iban con algunos expertos en psicología y psiquiatría y se curaban del trastorno por el cual iban, pero comenzaron a tener trastornos de otro tipo. Entonces el psicoanálisis de Freud trata de buscar en los recuerdos y en las memorias esos recuerdos reprimidos. Y lo que hacían con el psicoanálisis, con la lectura, imaginación guiada, con la hipnosis y la terapia del habla que dice Freud, es tratar esas memorias, buscarlas en el inconsciente para, según él, sacarlas a luz para que el paciente se curara. Pero ¿qué vieron la doctora Loftus y la doctora Shaw? Principalmente, que ese tipo de sugestión hipnótica, ese tipo de sugestión psicoanalítica o ese buscar en los sueños las causas de los traumas actuales, lo que provocó fue que las personas crearan en su mente recuerdos que no eran ciertos, pero que ellos creían. Entonces surgió un auge de psiquiatras y psicólogos que buscaban a los que eran unos rituales satánicos con abusos sexuales y sacrificio de niños, por ejemplo. Entonces muchas personas y muchas niñas acusaban a sus padres de violación cuando no era cierto. Con la venida del ADN se hizo un estudio de la autora Loftus, por cierto, se llama Elizabeth Loftus, que encontró 350 casos de personas inocentes en la cárcel acusados por recuerdos falsos. Es decir, nuestra memoria puede fallar. Lo que nosotros recordamos de lo que nos pasó en la niñez es lo que recordamos la última vez que lo recordamos. Es decir, nuestras memorias son circuitos cerebrales, como les decía, que se llaman engramas, que están asociados al lóbulo frontal, con el lóbulo occipital, con el hipocampo, con la amígdala, la emoción, con la parte motora, con el cerebro. Es una conexión de redes que en cierto momento se comunican y forman en nuestro recuerdo, de lo que quieran, de lo que pueda hacer, hasta para jugar fútbol, para hablar, para todo. Es el inconsciente, supuestamente. Entonces, ese recuerdo, conforme lo vamos recordando, vamos grabando encima de él algunas cosas.
Entonces, algunos recuerdos no son fiables. Algunos recuerdos de nuestra niñez no lo vivimos, lo tenemos en nuestra mente y pensamos que son ciertos, pero algunos de ellos no son ciertos. Son creados en nuestra mente por fotografías, por historias de nuestra abuelita, por historia de nuestra mamá, por lo que nos dice el primo, o el sobrino, o el ahijado de todo el mundo, y nuestro cerebro va guardando esa memoria ahí cada vez que la oímos y la puede ir modificando. Así como creamos en el posmodernismo la realidad a través de nuestra interpretación de lo que está sucediendo en base a nuestro estado de ánimo, también podemos cambiar nuestras memorias. Y esos falsos recuerdos llevaron a personas a ir a la cárcel por 10, 20 y 30 años acusados de un crimen que nunca conocieron por un recuerdo de alguna persona que creía que era verdad, pero no era verdad. Les voy a contar una historia. Una vez venía en la moto, yo mi cuate, usted en su carro que era Mercedes-Benz, por cierto, y entonces yo venía en la Reforma y vi cuando nos estaban asaltando. Cuando yo quise frenar, como iba tan rápido, paré como a la cuadra y media, estaba lloviendo, yo con el casco y la chumpa. Vengo de regreso cuando los asaltantes sacan la pistola, se la ponen a mi amigo y a su novia. Entonces yo lo que hice fue darme la vuelta por otro lado a la Avenida Reforma. Ellos se bajaron del carro, se fueron, entraron a la casa, se subieron los asaltantes al carro y se fueron. Yo regresé, subí a mi cuate en la moto, le puse mi casco y mi chumpa y pasé corta la historia, los agarraron. Pero cuando cuando me llamaron a mí a testificar, que me dijeron que reconociera quiénes eran los asaltantes, yo no me acordaba quiénes eran. Entonces le digo a mi amigo, mira vos, yo no sé quién es. Yo lo que me acuerdo es de la pistola que tenía un mango de plata, dorado y así grandota, que fue lo que me impresionó cuando me iba acercando. Y entonces le digo, mira vos, yo no sé quién fue. Entonces, él me tuvo que decir a mí quién era, porque yo no me acordaba. Entonces, ese tipo de memoria que se puede modificar y cambiar, también se puede suprimir en algunas partes porque el cerebro se enfoca en una cosa. Entonces se enfoca en todo. Entonces, en pocas palabras, nuestra interpretación de la realidad es subjetiva en parte y real en parte, sí. ¿Hay subjetivismo y objetivismo en la realidad? Sí. Y en la memoria igual. Hay parte que es verdad y parte que es falsedad y se interrelacionan en la imagen del cerebro humano. Entonces no crean que todas sus memorias son verdades y cuando escuchen a alguien acusando a otra persona por algo que pasó, y aunque él diga la verdad entre su cabeza, y aunque llore y se ponga franco con la persona, hay que buscar testigos que puedan corroborar lo que pasó, porque sigue habiendo mucha gente acusada en la cárcel por memorias falsas. Doctor, y cuando uno sueña, que sueña uno cosas, o digamos, a veces piensa uno que ya conoce tal lugar Mm. que tal vez no ha estado, ¿tiene que ver todo eso, doctor? Bueno, esos son los tres temas así muy interesantes. ¿Verdad? En primer lugar, el sueño. El sueño nos sirve para relajarnos, para recuperar energía, un ciclo de crecimiento a nivel hipotalámico que nos hace crecer, sobre todo en niños. Se nos limpia el cerebro y todas las toxinas por las células gliales se limpia. Y aparte, en cuanto a la memoria, lo que hace es reforzar las memorias a corto plazo y las convierte en memorias a largo plazo. Entonces, cuando estamos dormidos, estamos grabando la memoria con el movimiento ocular rápido. Entonces, ese movimiento ocular rápido es como que fue una grabadora aquí de antes, que está regrabando la memoria de lo que nos pasó en las últimas semanas o meses o lo que sea, algo importante, emotivamente importante para sobrevivir. Entonces, el sueño es importante para fijar las memorias. Cuando ustedes quieran fijar su memoria, duerman bien. Si ustedes no duermen bien y están con insomnio, no se van a acordar de las cosas, van a confundir sus recuerdos y pueden inventarse recuerdos que nunca sucedieron, igual que el ayuno, que el insomnio. Entonces, el sueño es muy importante para fijar la memoria. Ahora, en cuanto al déjà vu, que dice usted, que uno cree que ya vivió lo que está viviendo y todo eso, hay dos teorías. Una teoría dice que posiblemente hay una mala interpretación del cerebro entre el pasado y el futuro, que los mecanismos para hacer las memorias de los engramas cerebrales son los mismos mecanismos que utilizamos para ver hacia el futuro.
El futuro en el inconsciente se mira poco. En el inconsciente estamos viviendo el presente, pero con el consciente podemos viajar hacia el futuro y hacia el pasado. Por eso que un mal recuerdo que estamos recordando constantemente nos puede llevar a un trauma, a una depresión y una muerte. Lo que pasó ya pasó. Lo que viene en el futuro no ha pasado. Y el momento presente es un devenir. Porque en física cuántica lo hemos platicado aquí. En el momento que queremos ver una partícula en una posición determinada que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando queremos verlo ahí, ya pasó. Yo digo, mire, en este momento, ese momento ya pasó. Entonces, ese devenir, dice Levinas y muchos filósofos, ese cambio constante en la realidad es lo que hace nuestro presente. Porque nosotros lo situamos en un espacio determinado de tiempo, aunque les digo, el presente siempre está en constante movimiento. Como dije San Agustín, el futuro no existe ni el pasado. Estamos constantemente viviendo el presente que está pasando de un momento a otro. Entonces, nuestra memoria, nuestros sueños, nuestra proyección al futuro están mezclados en nuestro cerebro y podemos crearlo o no crearlo, ver en parte la realidad y en parte crearlo. Y la otra teoría de lo que es el déjà vu es que realmente el cerebro está constantemente anticipando todo, ¿va? O sea, si yo me pincho, el cerebro está viendo que retire mi dedo porque si lo dejo ahí me va a seguir pinchando y me va a seguir dañando. Entonces el cerebro está anticipando constantemente porque el futuro es lo que viene para incorporarse al presente. Entonces, como ya sabemos que en física el presente no existe y el cerebro lo sabe intuitivamente, lo que hace el cerebro es anticipar el futuro para poder sobrevivir. Entonces, si estoy jugando fútbol y me quiero llevar al defensa, tengo que hacer una magia para anticiparme a sus movimientos y podérmelo llevar. Así es la vida entera. Estamos anticipando lo que viene en el momento, en el instante que viene por delante. Entonces, esa es así funciona nuestro cerebro. ¿En base a qué? En base al recuerdo, en base a la proyección al futuro, en base al contexto, en base a lo que siento de mi cuerpo, en base a lo que siento de mis músculos, se llama interocepción y propiocepción, y lo que interpreto de los sentidos, los ojos, los oídos, la nariz y la boca, que está guardando en la memoria el inconsciente que actúa en automático para llevarnos a sobrevivir. Entonces, cuando comenzamos a entender estas situaciones, podemos ver que así como podemos cambiar la interpretación de la realidad, podemos cambiar la interpretación de nuestro recuerdo. Pues eso es lo interesante. Entonces, todos los libros que leo yo y que he leído y que me estoy bien investigando, todos los libros y todas las ideas tienen cosas positivas y cosas negativas de acuerdo a nuestra interpretación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer las teorías de Freud, de Lacan, las neurociencias, para sacarle provecho y poder utilizarlas para poder vivir en un entorno mejor. Entonces, la anticipación a futuro, hay una teoría de un físico, ganador del premio Nobel, Jean-Pierre Garnier Mallet se llama, que le llama el doble cuántico, en el cual él lo basa en la física y dice que nuestro doble cuántico, pues doble puede por decir un número, pero en realidad, según la teoría M, tenemos infinita cantidad de otros yo en otros planetas y otras dimensiones. Es increíble, pero esa es la teoría. Se llama interpretación de Copenhague, la teoría M. Entonces, ese tipo de interpretación de la teoría M es que estamos en múltiples universos, en múltiples dimensiones de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en otro universo, Edgar es el presidente de Guatemala, yo soy el presidente de El Salvador, en otro universo soy el mejor futbolista del mundo y Edgar es el mejor locutor del planeta, y así, lo que te puedan imaginar, así es, hay universos paralelos donde los dinosaurios todavía sirven, todavía existen, y otro universo donde Hitler ganó la guerra, y otro universo donde Rusia es el primer país del mundo, y etc. Entonces, ante esas posibilidades, dice Jean-Pierre Garnier Mallet, que tenemos un doble cuántico que nos puede anticipar el futuro y nos manda información para que anticipemos lo que vamos a hacer, lo que dice la neurociencia, solo que lo dice ya un poquito más lejos, ¿no? Entonces, bajo ese principio se sugiere que la mente puede disociarse y viajar en el espacio-tiempo hacia el pasado o hacia el futuro, la teoría. Y esa teoría dice que por eso es que uno puede recordar muchas cosas del pasado, pero el futuro en física ya pasó también. Es increíble. El futuro en física, el futuro ya pasó. Lo que pasa es que no nos recordamos del futuro, imagínense. Es teoría física. Entonces, si el futuro ya pasó, quiere decir que no podemos adelantarnos en el futuro. Esa es la teoría, nada más. Lo dejo ahí de ver.
Entonces, esa posibilidad puede decir que los medium, los profetas, Doctor, algo pasó ahí, doctor. Doctor, un cuate que se llama, bueno, el video se llama Date un blog, que es un patojo, un físico que está estudiando y que estuvo ahí en el acelerador de partículas de Europa y hace muchas síntesis físicas muy interesantes de forma amena y corta. Se llama Date un blog. Los invito a que vayan a ver el capítulo que se llama El tiempo no existe, o El tiempo existe, o algo así, bueno, algo del tiempo es, búsquenlo. Y ahí está más o menos explicado lo que estoy tratando de explicar yo a ustedes ahorita. Entonces, el déjà vu puede ser una anticipación del futuro, que tengo una intuición sobre algo que me va a pasar y evito morirme. Puede ser la intuición, todo su bagaje cognitivo que tienen en la cabeza. O puede ser que se anticipen un poquito al futuro. Los dejo de ver. Teóricamente, en física es posible. Eso es lo que les puedo decir. Que en física es posible viajar al futuro. En física es posible viajar al pasado. No en cuerpo, en mente. Y si existen los universos infinitos, también se puede hacer eso. O sea que no sabemos, es la realidad. Son las dos teorías que existen con el déjà vu. doctor, y la persona que piensa mal, hacer daño, mala, ahí quiere hacer daño. ¿Él está consciente que está haciendo malo o cree que está haciendo lo correcto? Bueno, que hay de todo, Edgar. Si entramos a eso de lo moral, nosotros tenemos unos genes que nos tienen más o menos empáticos según una sociobiología que nos ayuda a sobrevivir como especie al cazar un mamut entre un grupo. Y ese mismo principio nos sirvió para hacer tribus y ciudades y imperios y todo. Entonces, esa empatía y sociobiología está contrarrestado porque un pequeño porcentaje de la población puede entender un gen que se llama gen MAO-A. Esa es la teoría, ¿va? Pues no creo que sea un gen, han de ser muchos genes. Y esos muchos genes se relacionan con la epigenética, o sea que la genética traemos una predisposición genética a ser malos, digamos, y el gen MAO-A es uno de los genes. Entonces, los factores epigenéticos, cómo estuvimos en el útero materno, si nuestra madre pasó hambre o no, si nuestra madre pasó estrés o no, si nuestra madre le pegó si el papá le pegó a nuestra madre, etcétera, si pasó hambre, estuvo en la guerra, y después factores epigenéticos, medioambientales, como la religión, la filosofía, la ciencia, la educación, la escuela, mis amigos, los vecinos, los paisanos y lo demás, influyen en mi consciente. Yo puedo venir predispuesto a ser un asesino en serie, un psicópata, y puedo ser que no sea psicópata. Hay un libro que se llama La mente del psicópata, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo. Ese cuate tenía los factores genéticos de ser psicópata y tenía los trastornos neurológicos para ser psicópata, pero no era psicópata. ¿Por qué? Porque los factores epigenéticos los lograron cambiar. Entonces son muchos factores, no solamente es una cosa. Entonces, esos pequeños personas que son, ese pequeño porcentaje de personas que son malas, unos hacen el mal sabiendo que están haciendo el mal y no les importa. Y otros hacen el mal sin darse cuenta, porque son tontitos si lo quiere ver así. Entonces, en esta gama de posibilidades, no hay buenos y malos. Hay una gama de bueno y una gama de malo, como que fuera una radio, y los extremos, totalmente malo y totalmente bueno, no hay. Son porcentajes de bondad y de maldad en todas las personas humanas. Entonces, todos tenemos un diablo y un ángel. Unos más tendientes a lo malo, otros más tendientes a lo bueno. Pero los factores genéticos, epigenéticos y ambientales nos van a dar el resultado de lo que somos. La gente que se mete a ciertas cosas, política, por ejemplo, economía o filosofía, se pueden convertir en buenos o malos ahí, generalmente malos, ¿no? Porque el ambiente los va metiendo en ese rollo. O se alinean o lo sacan. En un partido político, en un partido económico, en un partido, en una filosofía. Si yo me meto como filósofo a leer, bueno, yo leía Nietzsche y también leía Schopenhauer, pero como les digo, yo solo lo leí y tomé lo bueno y dejé lo malo. También leía Hitler, leí el Mein Kampf y otros libros más, ¿verdad? Entonces, esos libros lo que hago es que los leo, los analizo y tomo lo positivo de esos libros. Pero hay gente que se mete en eso, ¿va? Después ya se cree en Hitler, ya se cree en Schopenhauer, ya se cree en Nietzsche, ya se cree en todas esas cosas
y se van como volviendo malos y comienzan a sumarle más información de lo que les rodea para seguir en su maldad. Entonces están retroalimentando para volverse malos. Entonces, si la gente se mete a las maras y están en un medio ambiente malo, se pueden volver psicópatas asesinos o sociópatas, porque la cultura en la que se rodean es de factores epigenéticos que moldean sus genes, aunque sean buenos, para ser malos. Entonces, uno puede venir predispuesto a ser bueno y porque está metido en las maras se vuelve malo, por ejemplo, o va a la guerra. Entonces, los factores epigenéticos medioambientales de la guerra hacen que usted mate por venganza. Y aún así su cerebro está sociobiológicamente integrado porque se siente mal que maten a sus compañeros cuando vuelan en pedazos. Entonces, por eso los traumas y los recuerdos inconscientes que causan que las personas que vienen de la guerra puedan parar asesinando a otras personas o se pueden suicidar. Porque esos recuerdos de la guerra son esos recuerdos reprimidos que decía Freud, que también es un poco de paja, porque los estudios de Freud no tienen una evidencia sustentable científicamente, tanto desde el punto de vista epistemológico como experimental. Sin embargo, puede servirnos, como les digo, podemos tomar las cosas positivas y tratar de establecerlo. Pero ahí viene lo que hay que tener cuidado. Porque un psicoanalista, creyendo que les está haciendo mal, les puede poner ideas subconscientes en su cerebro y hacerlos pensar que fueron violados por alguien más, como los estudios de Loftus y de Schwann, son las doctoras que estaba contando ahorita. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener un pensamiento crítico y saber que los estudios científicos son algunas veces positivos, tal veces negativos. Hay gente buena y gente mala en todos los ámbitos. Entonces, en el caso del doctor Maluf, yo no sé si es culpable o no, no lo sé. Pero en todos lados hay gente buena y gente mala. No solamente en medicina, sino que también en economía, también los pastores, también los curas. En todos lados van a encontrar gente pedófila, gente buena y gente mala. Porque somos humanos. No importa qué trabajo tengamos, ni qué especialidad tengamos, ni qué hagamos. Siempre va a haber gente buena y gente mala en todos lados. Todos lados. Bien, doctor, ya para ir finalizando, porque se nos termina el tiempo en Conexión Académica. Doctor, ¿cómo se pueden cambiar los recuerdos traumáticos? Interesante, Edgar. El recuerdo está en el hipocampo y se conecta con el cerebelo si son recuerdos de movimientos manuales, digamos, o se conecta con el lóbulo occipital, estamos viendo movimientos oculares o movimientos, perdón, de vista. Entonces, si se conecta a la amígdala y la amígdala es muy fuerte emocionalmente, el recuerdo del hipocampo en esa parte del engrama cerebral que se conecta a la amígdala y nos da miedo o algo, yo hice con mi esposa, por supuesto, lo puedo contar. Lo que hicimos fue desconectar el recuerdo de la amígdala que estaba el miedo a volar y conectamos el recuerdo al cerebelo, que es el movimiento ocular. Entonces hay una técnica que se llama EMDR, que en pocas palabras es, si usted se recuerda de algo y mueve sus ojos, está grabando encima del recuerdo que te acabo de explicar. Entonces los niños pasan más tiempo durmiendo con el movimiento ocular porque están grabando todo lo que les está pasando. Tienen su mente muy activa. Y en ese periodo de movimiento ocular rápido, el periodo del sueño, están regrabando todo lo que están aprendiendo. Entonces, si yo durante el día traigo un recuerdo como ese trauma, síndrome de estrés postraumático de ir a la guerra, o me violaron, o tengo miedo a volar, o miedo a las alturas, o hace poco también una de mi sobrina que tenía miedo porque se murió un tío, y traemos ese recuerdo a la memoria, podemos regrabar encima del engrama cerebral. ¿Cómo? Moviendo los ojos. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza humana. Entonces estamos regrabando encima del miedo. Y el miedo, o sea, el recuerdo no se les va a olvidar, pero sí lo pueden modificar, que es lo que decía al principio. Y así como podemos modificar la interpretación de la realidad en el presente, podemos modificar el recuerdo. Entonces los recuerdos traumáticos se pueden curar en cuanto a la emoción, no recuerdo. En cuanto a la emoción, sí se puede. Los estudios científicos, hasta hace poco los revisé ayer o antier, los últimos científicos de EMDR hace un montón más, están validando la efectividad que fue descubierta por la doctora Shapiro cuando ella tenía cáncer, tenía miedo de morir. Entonces, para no morirse, ella decía que no con los ojos y se dio cuenta que al mover los ojos se le quitaba la ansiedad.
y así comenzó a desarrollar la teoría sobre el EMDR, y ahora es una técnica muy acuciosa y muy positiva y muy efectiva para cambiar los recuerdos. Entonces, ¿los recuerdos se pueden cambiar? Sí, se pueden cambiar. Lo que pasa es que hay que trabajar, ¿verdad?, con el movimiento ocular, pero sí se puede. Bien, doctor, muchísimas gracias por compartir con todos los oyentes de Conexión Académica y del 92.1 de Radio Universidad. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos. Saludos. Bien, amigos, llegamos al final entonces de un programa más de Conexión Académica. Hoy estuvo con nosotros el doctor René Santizo Fión. Él es especialista en cirugía general, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También tiene la especialidad en otorrinolaringología por la Universidad Autónoma de México. Es autor de los libros Desde el umbral de la muerte y del libro Morí y vi. Ahí están los libros entonces del doctor René Santizo Fión. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Esto fue Conexión Académica.